fenecer. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más. A los que llegaron después de la escuela dominical también les damos una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, perdón, es el capítulo 10, no 3, 10, el verso 12, para continuar con esta serie de mensajes que hemos titulado Popularidad, Dinero, Mujeres. Este es el sermón número 8 y en esta mañana vamos a entrar a lo que es el dinero. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo: así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre. En el nombre de Jesucristo, una vez más abordamos tu trono de gracia, Señor, para pedirte que tú nos ayudes, Padre, que tú nos inspires, Señor Jesús, que tú nos unjas para hablar tu palabra correctamente, Señor, en el espíritu correcto, Señor. Padre, es tu palabra, Señor Jesús, y nosotros como ministros no estamos, Dios, mandados a modificarla o acomodarla de una cierta manera, sino a trazarla, como tú lo dijiste a Timoteo, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo, a los oyentes en esta mañana y aún aquellos, Dios, que quizá después vayan a ver este sermón, Señor, que tú también de igual manera traigas una bendición para la vida de ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Para poder comenzar con esto en esta mañana, yo quiero tomar una porción del sermón ¿Por qué la gente es tan fluctuante? En el párrafo 13. De ahí voy a comenzar en esta mañana, donde dice el Señor en su palabra: y yo me fijé en estas tres cosas en las Escrituras. Dice que donde dinero fue el profeta Balaam, que vendió su don para ir, y por motivo de dinero, cuando Balac ofreció tanto dinero. Muchos de ustedes están familiarizados con la historia. Bueno, mi tema es popularidad, dinero, mujeres. Ya vimos algo sobre la popularidad y en esta mañana voy a abordar algo respecto al dinero, que el mensajero nos dijo que son estas tres cosas las que hacen caer a un ministro. Y bueno, ¿qué es el dinero? Mire, si yo le preguntara a usted qué es el dinero, sin duda alguna, pues nosotros nos referiríamos al aspecto, digamos, de los billetes, de las monedas, etcétera. Pero el profeta nos da una definición muy sencilla, que tiene un gran significado, y de ahí es donde yo voy a partir para continuar. En el gran guerrero David, predicado el 10 de enero del 55, en el párrafo 39, él nos da una definición muy simple o muy sencilla de lo que es el dinero. Dice: el dinero es un poder adquisitivo. Vamos a repetirlo. ¿Qué es el dinero? El dinero es un poder adquisitivo. Una vez más, el dinero es un poder adquisitivo. Y yo creo que esa definición está perfecta y está correcta. Ahora mire, ¿por qué no decimos, quizá refiriéndonos únicamente a lo que es el papel moneda o a las monedas en sí? Porque hoy en día, a diferencia de los años 40, 50 quizá, hoy en día hay varias formas en las que el dinero circula, ya sea en efectivo o ya sea en tarjetas de crédito o de débito, de transferencias bancarias, etcétera. Y bueno, mire, hablando un poquito respecto a esto, quiero decir lo siguiente: que el tener dinero le da a la persona el poder obtener todos los satisfactores materiales. Ahora, no quiere decir que yo esté en contra, porque no lo estoy, que una persona pueda tener satisfactores materiales en la medida de sus posibilidades, o sea, hasta donde le puedan alcanzar sus posibilidades. Pero aunque proporciona bienestar y comodidad el dinero, creo que todos estamos de acuerdo con eso,
Pero también el dinero sirve para corromper y para sobornar. Esa es una gran verdad. Mire, y yo estas notas o esta partecita ahorita la estaba viendo, de hecho no la tenía originalmente en mis notas, pero vino a mi mente ese pensamiento. ¿Qué es sobornar? Ahora, ¿por qué? Porque al menos aquí en México, y para vergüenza de nosotros como mexicanos, estamos en un sistema donde todo prácticamente es sobornable. Por ejemplo, si uno va y comete una falta de tránsito, inmediatamente el oficial, y claro, muchos de ellos traen aquí algo que diga que es un gobierno de honestidad y todo lo demás, pero eso es solamente el membrete. Ellos están esperando a que usted les insinúe, y si no les insinúa, ellos se lo insinuarán. ¿Cómo se van a arreglar? Todos los países, desde luego, tienen eso. Claro, hay usted sabe cómo le podría llamar, hay países que lo tienen menos. Por ejemplo, al menos en el aspecto de tránsito en Estados Unidos, usted no puede ni debe sobornar a un oficial, porque eso le puede costar hasta la cárcel. Usted no se atreva a tratar de decir cómo nos vamos a arreglar y a mostrarle un billete de $5. Le va a dar su ticket, que le llaman su infracción, y lo va a remitir a la corte. Aquí en México, ahora, ¿por qué? Mire, todas las naciones bajo el cielo están corrompidas, porque todos los gobiernos son como una marioneta y tienen a un personaje subiendo y bajando los hilos. Y ese personaje se llama, ¿alguien me puede decir? Satanás. Él es el que mueve los gobiernos. Pero hay una cosa, yo no soy estudiante de derecho ni estudié leyes, pero todo aquel país que está o que se fundó, digámoslo así, bajo el cimiento en sus leyes del derecho romano, es un país que está corrompido hasta la médula en sus leyes. En Estados Unidos, que les ha ayudado para no tener el nivel, no digo que no haya corrupción, sí la hay, y a diario en las noticias escuchamos eso, pero para no tener el nivel de corrupción y podredumbre que existe en nuestro país, es que ellos fueron basados sobre una ley más alta, que es la palabra de Dios. Si hubiera con el fundamento que pusieron los padres peregrinos, que le llamaban aquellos primeros colonizadores, la condición de ellos aún fuera distinta. Ahora, mire, porque estamos hablando del dinero, y con el dinero se corrompe. Pero ¿qué es sobornar? Mire, sobornar es corromper a uno con dádivas para conseguir de él alguna cosa. Esa es una definición que todos entendemos. Por ejemplo, Satanás, cuando él vino a Jesús, él lo primero fue que le citó la escritura. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque está escrito en la Biblia. Bueno, Jesús no cedió ante eso. El segundo intento, él viene a la Biblia y dice, si eres hijo de Dios, súbete a la torre del templo y lánzate, porque está escrito en el Salmo 91 que a los ángeles va a mandar para que tu pie no tropiece con piedra. Cuando Jesús le cita la escritura, Satanás vio que con una, ¿cómo le quiero decir? Con un debate teológico no iba a llegar a ninguna parte. Pero entonces baja a un nivel muy bajo, y entonces él piensa que puede sobornar a Jesús. Ya no le dice escrito está, pero más bien le dice yo te voy a dar todo esto. ¿Qué él estaba haciendo? Lo estaba sobornando. Estaba ofreciéndole algo a cambio de algo. Yo te voy a dar esto si tú postrado me adorares. Él pensó que lo podía hacer con Jesús. Pero Jesús era el Hijo de Dios y era la palabra. Y la palabra no puede ser sobornada. Ahora,
Mire, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, allí mismo en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, encontramos ahora ya no a Satanás como un espíritu viniendo ante Jesús para sobornarlo, sino ahora encontramos a los líderes de su día, a la creencia del tiempo de Jesús. Usted sabe, esto tenía un motivo. El motivo era que Jesús, Él les había dicho antes que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén y que fuera muerto. Cuando ellos comenzaron a escuchar aquellas palabras de Jesús, decían, bueno, sí, puede ser que vaya. Es más, ellos le ayudaron a Jesús a cumplir lo que él había dicho. Pero de que resucitar era otra cosa distinta. Ellos podían matar a Jesús o ordenar que Jesús fuera muerto, como lo hicieron. Pero Jesús había dicho que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días, el Hijo del Hombre estaría en el vientre de la tierra. Pero él dijo que resucitaría. El asunto ahora era ver. Y mire, aunque ellos no creían exactamente en Jesús o no creían, dentro de ellos albergaban una pequeña flamita. Y entonces ellos fueron y le dijeron a Pilato, después de que Jesús muere y es sepultado, que sellan la tumba con aquella piedra, dicen que pongan unos guardias. Dijeron, porque aquel engañador, ese era el concepto que ellos tenían de Jesús. Aquel engañador nos dijo que él iba a resucitar. Bueno, ellos dijeron, no vaya a ser que vayan a venir sus discípulos y se vayan a robar el cuerpo. Esa era la misma idea que tenía el historiador Josefo. Pero mire, vayamos después de la resurrección. En Mateo 28, el capítulo 28, el verso 12. Y juntados con los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? No eran en sí las personas de mayor edad. Cuando la Biblia se refiere a los ancianos, eran aquellos que tenían más experiencia dentro del judaísmo. Y juntados con los ancianos y habido consejo, o sea, llegaron a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo al cual habían llegado? Dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué es eso? Es un soborno. Ahora, ¿cuál era? Tenían de sobornar a los soldados. Mire, una de las cosas que Juan el Bautista dijo en su primer sermón, cuando los soldados le preguntaron que qué deberían de hacer ellos, dijo, ustedes no extorsionen a nadie. Porque muchas veces el sistema de justicia, o siempre el sistema de justicia, es el más corrompible. Ahora, los soldados eran romanos, eran paganos, eran el recibir sobornos a diario. Pero aquí, que reclamaba llegar, perdón por esta palabra, condescendiente de una forma extrema. Eso era un insulto al nombre de Dios. Los soldados hubieran esperado eso de cualquier individuo. Pero ahora que los ancianos se pusieran de acuerdo y dijeran, vamos a sobornarlos. Pero ¿cuál era el interés? El interés de sobornarlos a ellos es porque ellos querían mantener su postura por encima de lo que Dios había dicho en su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Porque ¿por qué los fueron a sobornar? No por una infracción de tránsito, hermano. Ni siquiera porque ellos fueran unos delincuentes. ¿Cuál era la razón por la cual se acercaron a estos soldados para sobornarlos? Mire, dice la Biblia, diciendo, digan,
hermano, porque estos mismos, estos soldados que fueron puestos ante por Pilato, ellos no tenían idea de lo que iba a suceder porque ellos no eran creyentes. Ellos estaban resguardando la entrada de la tumba de Jesús para que no se cumpliera el dicho que los mismos detractores de Jesús dijeron, porque este engañador nos dijo que él iba a resucitar. Así que para que nosotros tengamos la certeza de que eso no suceda, que no vayan a venir los discípulos y se roben el cuerpo y entonces comiencen a propagar esa doctrina de la resurrección, entonces vayan y custodien la entrada. Pero entonces, cuando ellos se dieron cuenta que aún con los soldados en la entrada de la tumba de Jesús había sucedido lo que ellos no querían que sucediera, ¿qué explicación le iban a dar a sus seguidores? Y cayeron a lo más bajo que podían haber caído, a sobornar a los soldados. Pero bueno, si soborno es corromper a uno con dádivas para conseguir una cosa, ¿cuál era la cosa que ellos querían conseguir? Los instruyeron y les dijeron, ustedes, a cambio de bueno, quizá hoy en día esa palabra soborno para mucha gente le ha cambiado el nombre y le dice una dádiva, pero al caso es lo mismo. Mire, si yo ayudo a alguien, quien quiera que sea, porque estoy esperando recibir algo de ella, es un soborno disfrazado. Le vuelvo a repetir. Si yo ayudo a alguien para recibir un beneficio de esa persona, lo estoy haciendo con ese fin, es un soborno disfrazado. Por eso, si usted ayuda a alguien como un principio cristiano, no lo debe de hacer pensando en recibir algo a cambio. En recibir cambio. Porque entonces, cuando usted espera recibir y no recibe, entonces la persona cambia las cosas y se vuelve en contra de la misma persona. ¿Sabe usted por qué? Porque aquella que aparentemente era una persona dadivosa y bondadosa tenía algo más en la mente. Le estaba dando para recibir cualquier cosa. Y como no recibió lo que esperaba recibir, entonces la persona se vuelve en contra de ella. ¿Es verdad? Por eso, aun cuando la Biblia dice, dijo Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste, pero la persona no lo hizo pensando en recibir algo a cambio. Si alguien está enfermo y va al hospital a visitarlo, no es para decir, entonces ya es parte de mí, no, usted lo hace por una actitud cristiana. Ellos, ¿qué fue lo que le dijeron? Esta dádiva, quizá ellos le dieron ese nombre, un hombre muy elegante, muy diplomático, pero al fin y al cabo era un soborno. Les vamos a dar esto a cambio de ¿qué? Esto me recuerda a la película de Lutero. Usted sabe cuando aquel hombre de Alemania estaba negociando con el Papa que le diera ahí el dominio sobre una cierta lugar. Y ahí tenía un cortesano de los que no faltan, a un lado del Papa que lo estaba instruyendo. Estaba negociando cuánto iba a costar lo que el Papa le iba a dar para que el dominio que él tuviera. Y está negociando que si era uno por cada 1,000 ducados por cada uno de los 10 mandamientos, o si eran 12,000 por cada uno de los apóstoles. Ahí estaba la negociación. ¿Cuántos han visto esa película? La de Lutero, me refiero a la antigua, la de 1953, la en blanco y negro. Bueno, así está esa parte de la escena. Y entonces el Papa le dice, ok, después de decir, yo te voy a dar. Él quería, esa palabra se me va de la mente, él quería como el dominio de aquella región. En aquel tiempo la iglesia católica era la que daba, quitaba, ponía. Y entonces dijo, te lo voy a dar. Y entonces el cortesano que está ahí le ayuda al Papa y le dice, ¿a cambio de qué? Y entonces al Papa le cae el 20 y dice, sí, a cambio de que tú promulgues las indulgencias en Alemania. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo estaba sobornando. Ahora, mire,
Regresemos a esto de Jesús. ¿Cuál era? El soborno era para qué. Decid, o sea, les dijeron, este dinero es a cambio de que ustedes digan: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron durmiendo nosotros. Eso no era cierto, desde luego. Pero si Jesús resucitaba, o como efectivamente lo hizo, eso lo que mostraba es que el dicho de Jesús era cierto, en contra del dicho de ellos que decían que Jesús era un engañador. Al final, ¿quién iba a resultar? ¿Quién había de resultar siendo un engañador? Los ancianos. Dice, y ellos tomando el dinero, porque eran paganos al fin de cuentas, hicieron como estaban instruidos. Y luego Mateo escribe, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy y hasta esta mañana también, porque aquí está escrito. Ahora, mire, por eso la Biblia habla en contra de dar o recibir soborno. En Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. ¿Qué es lo que hace el soborno? ¿Alguien me puede decir? Ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahora bien, entremos ya a lo que es en sí el dinero. Mire, cuando hablamos de la fama, decíamos que la fama por sí misma no es mala. Porque ya vimos que Dios tiene fama, Josué tuvo fama, David tuvo fama, Salomón tuvo fama, Usías tuvo fama y el mismo Jesús tuvo fama. Pero es la manera, de acuerdo a lo que la persona tiene por dentro, porque la fama es algo externo, pero la manera en que va a afectar al ministro es de acuerdo a lo que el ministro tiene por dentro. El dinero, de igual manera. El dinero en sí mismo no es malo, porque todos a diario, en mayor o menor cantidad, manejamos dinero a diario. ¿O hay alguien aquí que me diga que no? En menor o mayor cantidad, a diario. Si la ama de casa va al mercado, no va a ir a hacer un trueque, ¿verdad? Ese tiempo ya pasó. Si usted va a abordar algo tan simple, va a abordar un microbús, no va a decir que lo suba y entonces usted sabe, le hace la parada y se sube, porque si no le paga lo van a bajar. Entonces el dinero es básico en todas las actividades cotidianas, ¿es verdad? Si fuera malo, entonces hermano, tan solo agarrar un billete, cuidado, déjelo, suéltelo, tírelo o a ver qué hace. Pero es la manera en que el dinero afecta a la persona, pero esto va encaminado a los ministros, solamente que lo estoy generalizando. Mire, la Biblia nos dice que en sí no es el dinero donde está el peligro, pero la Biblia sí nos advierte dónde está el peligro. Primera de Timoteo 6:10 dice el apóstol Pablo. ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 6:10 dice, ¿porque qué? Porque el amor de es la raíz de todos los males. Entonces, no es en sí el dinero, es el amor al dinero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El amor al dinero es la raíz. Mire, hermano, este país se encuentra tan envuelto en toda la violencia, la maldad y todo lo demás, y tiene una raíz, y esa raíz está allí. La raíz de todo lo que usted me pueda mencionar, o el origen de todo, es el amor al dinero. Porque nadie se va a meter en asuntos donde trae la vida colgando en un hilo, si no fuera por algo. Y ese algo que es el amor al dinero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mire, el apóstol Pablo dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Y luego, él nos dice, el cual codiciando a algunos.
¿qué fue lo que algunos codiciaron? El dinero. No dice que todos, dice que algunos codiciaron el dinero. Bueno, y la codicia por el dinero tuvo que tener un fruto. ¿Y cuál fue el fruto? Se descaminaron de la fe. Hermano, esto quiere decir que según el apóstol Pablo, el dinero muchas veces para la gente es determinante si sigue a Cristo o no. Eso está visto a través de todo el tiempo. El dinero. El profeta muchas veces les reprochó incluso a los pentecostales, dijo, era mejor que ustedes se hubieran quedado en la misión que tenían en la esquina donde estaba una muchachita tocando el pandero. Dijo, pero comenzaron a recibir dinero, hicieron hermosos edificios y miren en lo que se convirtieron. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice que fue el amor al dinero aquel que hizo que muchos se desviaran de la fe, o que algunos se desviaran de la fe, como dice la Biblia, y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, esto se cumple vez tras vez. Hace unos días estábamos allá platicando los jueves cuando vamos allá a Sotlán, y un hermano, el cual está en una cierta línea de transporte, estaba diciendo que el líder de esa línea es un hombre quizá, yo no digo que el más rico de Izcalli, pero tiene mucho dinero. ¿Sabe usted lo que él al final dijo? Que todo el dinero para qué le servía si él no había encontrado lo que requería. Él estaba siendo honesto. Estaba diciendo, con todo el dinero que tengo, con todo y eso, el vacío que hay en mi corazón, nunca va a ser suplido por el dinero. Por eso, dice la Biblia que al final fueron traspasados de muchos dolores. Si usted tiene mucho dinero, y más si es una persona ostentosa, bueno, aquí no creo que haya eso, que usted sabe, bueno, ahora la gente ya no lo hace, pero antes traían unas, ¿cómo se llaman estas cosas, hermano? Unas esclavas de oro, unos anillos de brillantes, y sabe usted, pero andaban con un miedo terrible. ¿Usted cree que el señor Slim puede caminar por una calle de Santa María las Torres con la misma confianza que usted y yo lo hacemos? El dinero los aprisiona, ya no pueden ir a donde quisieran ir. Por eso, ¿pero qué es? En sí no es el dinero, es el amor al dinero. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo, entonces, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Cuánta violencia, cuántas cosas ha habido por esto, por el amor del dinero. El cual, codiciando a algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo tenía el conocimiento que algunos, y yo voy a agregar aquí, entre ellos Balaam, que es el personaje que el profeta pone como un prototipo de aquel que el dinero lo hizo caer. El dinero los había llevado a la ruina, cuando aparentemente es el dinero quien saca de la ruina a cualquier persona, aparentemente. Ahora, mire, en el mundo presente el dinero es el medio que se usa para el pago de bienes y servicios y comunidad de medida de riqueza. La riqueza en sí tampoco es mala siempre y cuando se haya hecho producto de un trabajo honesto. Mire, y voy a decir esto, aunque es la Biblia desde luego, pero después al final vamos a ver cómo es que hay predicadores principalmente que han mal usado estos textos bíblicos para su propio beneficio. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham era rico. ¿Es verdad? La Biblia dice que Isaac era rico. Entonces, el dinero es necesario prácticamente para todo. Incluso Jesucristo o el Señor en su palabra lo incluyó dentro de su plan. ¿Usted dice sí? Claro que sí. A nosotros nos requirió nuestro diezmo y nuestra ofrenda.
Ahora, pero cuando el dinero llega a ser el eje de todas nuestras decisiones, entonces se convierte en una maldición en vez de que sea una bendición. Mire, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra nos advirtió de eso en Eclesiastés 5:10. Él dijo, el que ama el dinero. O sea, parece que él mismo está diciendo lo que Pablo diría tiempo después. Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí Salomón está diciendo que el que ama, no que el que tenga dinero, el que ama el dinero, ¿qué cosa va a suceder? Nunca o no se hartará. Va a ser un barril sin fondo. El que ama el dinero no se hartará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y al final, él termina diciendo, eso también es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Porque al final de nuestra vida, aun cuando en nuestro ataúd estemos enjollados y con un anillo de brillantes, una esclava y todo lo demás, ¿de qué sirve eso al final? El fin de este cuerpo es el mismo. ¿Cuál es? El polvo. Ahí estuvo la gran diferencia con el joven rico. Mire, como hemos dicho, a Jesús dos personajes distintos llegaron con la misma pregunta. Un doctor de la ley y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Jesús, como sabía que él era un conocedor de la Biblia, le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Tú cómo lees? Bueno, el hombre se sabía los versículos de memoria y le dijo, bueno, primero amarás a Dios sobre todas las cosas y segundo a tu prójimo como si fuera a ti mismo. Y entonces aquel hombre, queriéndose justificar, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús le narra la parábola del buen samaritano. Cuando el joven rico llega a Jesús con la misma pregunta, el maestro de la ley le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Ambos, escuche, ambos estaban tratando de saber la fórmula para llegar. Esta mañana, que quizás también estén pensando en su corazón, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? Aquel joven, escuche, aquel joven no era ignorante de la Biblia porque Jesús le dijo los mandamientos, ¿qué? ¿Sabes? Quiere decir que los conocía. Pero entonces, ¿por qué Jesús no lo manda a leer la Biblia como le ordenó al maestro de la ley, sino que le dice, mira, está bien, qué bueno que guardaste, que no solamente eres un practicante o que no solamente eres un profesante, sino que eres un practicante de la Biblia. Eso está bien, pero una cosa te hace falta. Recuerde, ¿cuál era el antecedente? Él era rico. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Mire, yo lo he dicho porque lo puedo respaldar en la Biblia, que el hecho de que alguien ni allá ni aquí reparta todos sus bienes a la gente no le garantiza la vida eterna. Usted dice, ¿cómo está eso? Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso al joven rico? Pablo dijo en 1 Corintios 13 exactamente lo mismo que Jesús le dijo al joven rico. Si yo vendiese toda mi hacienda y la repartiese a los pobres. Parece que ahí Pablo hubiera dicho, ya tengo la vida eterna, porque eso fue lo que le requirió Jesús al joven rico. Pablo dijo, y no tengo amor, ¿qué? Creo que eso está claro. Entonces, bueno, pero ahora mi pregunta es, ¿por qué Jesús? Porque la palabra de Dios no se contradice. Jesús, a sabiendas de que el hecho de que el joven rico repartiera su hacienda no le garantizaría la vida eterna, ¿por qué le pidió eso? ¿Sabe usted por qué? Porque Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Parecía, mire, el profeta nos enseñó que este joven, al ser un hombre de negocios, a su corta edad, ¿cuántos años tendría? Yo no sé. Había llegado a ser exitoso. Escuche,
Y su fortuna no lo había hecho ni con el fraude, ni con el soborno, ni con la corrupción. Porque él fue puesto, perdón por esta palabra, ante el escaneo de Jesús. ¿Sabe lo que es escanear algo? Ese hombre no se había parado, no se estaba parando ante cualquier ministro, ni ante mí, ni ante cualquiera. Se estaba parando ante Jesús. Si aquel hombre hubiera tenido una cosa turbia en su vida por medio de la cual había hecho su fortuna, Jesús no necesitaba decirle eso. Jesús nunca le dijo a Zaqueo que de lo que él había obtenido ilegalmente le diera 4 tantos. ¿O sí? Zaqueo tuvo un cargo de conciencia al estar delante de Jesús, y él por su propia voluntad dijo: si he defraudado a alguien que sí lo había hecho, le voy a dar en 4 tantos. Hermano, esa es una simiente de Abraham. Aun cuando los fariseos decían: ¿cómo es posible que él vaya a comer en casa de publicanos, como era el caso de Zaqueo? Pero Zaqueo no era cualquier publicano, él era una simiente de Abraham. Recuerde, Jesús no le dijo eso. Él, al estar en la presencia de Jesús, sintió ese cargo de conciencia. Si el joven rico, estando ante la presencia del mismo personaje, hubiera hecho un negocio turbio o un fraude, o hubiera recibido un soborno para acumular aquella enorme fortuna, él se hubiera adelantado y hubiera dicho: sí, Señor, yo soy rico, pero lo he hecho producto del fraude, perdón, estoy escupiendo, del fraude y todo lo demás. Jesús sabía que aquel joven había obtenido su fortuna legítimamente. Pero entonces, él, ¿por qué le dice: ve, vende todo lo que tienes, no para que lo tengas en el banco, sino para que lo repartas a los pobres? Y ven, y vas a tener tesoros en el cielo, donde dijo Jesús que ni la polilla, ni el orín, ni la polilla corrompen. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque con todo lo bueno que era aquella persona, aún con los mandamientos que había guardado, había un tesoro mayor, y era el que tenía en su corazón. ¿Cuál era ese tesoro? El amor al dinero. Por eso cuando Jesús le dijo: haz esto, mire, el profeta dice que siendo un hombre de negocios rico, él era un habilidoso. Usted sabe, los judíos tienen esa percepción, ellos saben dónde está el dinero. ¿O no es así? Un judío que no es plantado allí y no prospera no es un judío. Ellos huelen dónde, son habilidosos para el negocio. Bajo cualquier circunstancia, pero son habilidosos para eso. Y entonces, siendo un judío, su mente comenzó a razonar, y ahí es donde él había de hacer la más grande inversión de toda su vida. Porque era una inversión para vida eterna. Pero su corazón estaba en las posesiones terrenales, o sea, en el dinero, que dice la Biblia que con el rostro inclinado, bueno, eso digo soy yo, pero se volteó triste, porque tenía muchas posesiones. O sea, no fue el dinero, fue el amor que le tenía al dinero lo que impidió que él hiciera la mejor inversión que podía haber hecho en su vida. Hermano, qué cosa. Si este hombre hubiera hecho aquella inversión, ahorita estaría en lo que él vio cuando él vio a Abraham, o a Lázaro, mejor dicho, el mendigo, en el seno de Abraham. Pero él desechó aquella oportunidad. Ahora mire, entonces, el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y luego Salomón llega a una conclusión definitiva: también esto es vanidad. ¿Es vanidad? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora mire, pero después de esta pequeña introducción, vayamos a Balaam, que es el profeta nos pone como el hombre a quien hizo caer el dinero. Bueno, ¿quién era Balaam? ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta con un don genuino de Dios. O sea, Balaam no tenía un llamamiento del diablo, tenía un llamamiento de Dios.
Y ese don era genuino. O sea, Balaam tampoco era un profeta falso en el sentido de que lo que él dijera no había venido a suceder. Es más, la Biblia dice que Balaam contribuyó incluso con una profecía hablando de la venida del Mesías. En Números 24:17, Balaam profetizó, este profeta del cual estamos hablando, Números 24:17, verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Balaam en su profecía está diciendo que saldrá estrella de Jacob. Mire, la profecía sin un entendimiento claro de parte de Dios para uno no tendrá significado. Esta estrella de Jacob a la cual Balaam se estaba refiriendo fue la estrella que apareció en el oriente en el nacimiento de Jesús. Ahora, mucha gente vio la estrella. O quizá, como digo el profeta, quizá fueron ellos los únicos que la vieron. Y para ellos la aparición de aquella estrella tenía un significado. ¿Cuál era? De que era una señal de algo que Dios había dicho en su palabra. Cuando ellos vieron los escritos y vieron aquellos escritos de aquel profeta llamado Balaam, y que él había mencionado de aquella estrella, ellos en su revelación, el Señor les reveló que aquella estrella tenía que ver con el nacimiento del Mesías. Y yo le pregunto, ¿tuvo que ver? Porque fue aquello que los iba guiando y los guió eventualmente hasta el lugar exacto donde se encontraba el Mesías. O sea, esta profecía que él dio tenía que ver con el nacimiento del Mesías. Ahora, sigamos un poquito más adelante. El profeta nos dijo muchas veces que Balaam era tan fundamentalista como Moisés lo era. Esa es otra cosa. Balaam era fundamentalista igual que Moisés. Bueno, pero ¿qué es el fundamentalismo religioso? El fundamentalismo religioso es un movimiento basado en la interpretación literal de los textos sagrados y en el estricto cumplimiento de sus leyes o normas. O sea, si el Señor dijo, ahora lo voy a poner ahí. El profeta dice que cuando Moisés fue al Sinaí, que se encontró con la columna de fuego, el Señor le dijo, mira Moisés, quítate el calzado, porque el lugar donde estás pisando es, ¿qué? Santo. El profeta dice, ¿qué tal si Moisés hubiera dicho, me voy a quitar mi sombrero porque muestra más reverencia? Si Dios dijo calzado, tenía que ser calzado. O sea, eso es seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios ha dado. Eso es ser fundamentalista, o sea, estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces Balaam no era un profeta falso, la profecía que él dio se vino a cumplir. Segundo, era fundamentalista igual como con Moisés, así igual que Moisés era fundamentalista. Mire, la historia de Balaam la encontramos en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. No la voy a leer porque es largo la historia, pero usted puede leerla después. Por eso, cada vez que Balaam iba a profetizar, no era un hombre, usted sabe que de pronto una ocurrencia y él profetizaba, no, él iba y consultaba a Dios. Pero para consultar a Dios, él tenía que cumplir ciertos requisitos. Si el Señor decía que requería para los sacrificios 7 carneros, ahí están los 7 carneros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si el Señor requería esto y esto y esto, Balaam estaba haciendo eso, ahí está lo que el Señor requería. O sea, a eso se refiere el profeta cuando dice que Balaam era fundamentalista.
Bueno, él dice que era tan fundamentalista como Moisés. En cuanto a fundamentalismo, uno no podía hacer la diferencia. Escuche, en cuanto a fundamentalismo, uno no podía hacer la diferencia entre Balaam y Moisés. Ambos eran fundamentalistas. Bueno, si Balaam tenía todas esas virtudes, ¿dónde fue que él cayó? Por causa del dinero. Mire, él cayó por causa del dinero al aceptar maldecir al pueblo de Israel por un beneficio económico. Mire, aquí voy a decir esto. Yo he estudiado esos capítulos 22, 23 y 24. Después vamos a ver cómo termina el capítulo 24 de Números, donde Balac y Balaam cada uno se fue por su rumbo. Escuche, Números 22, 23 y 24, cada vez que el rey a lo mejor le dio un ofrecimiento, parece que la Biblia dice como que Balaam estaba resuelto a rechazar aquello, porque en una de las escrituras él dijo: aún si tú me dieres este cuarto lleno donde yo estoy lleno de oro, con todo y eso yo no voy a profetizar sino lo que el Señor me diga. ¿Quién dice eso? Balaam. Si uno lee esas escrituras, al final uno dice, bueno, si usted lee solamente Números, usted llegaría a la conclusión de decir, bueno, parece que Balaam se portó a la altura como una persona honrada, como una persona que era insobornable y que por lo tanto él se quedó con Dios. Pero en otras escrituras, la Biblia, mire, y yo he estado pensando en eso, ¿cómo es que cada una de las cosas que el número no revela, Dios se encarga en otras escrituras de revelarlas? Por ejemplo, vamos a ir al libro de Nehemías. Mire, Nehemías, esto ya es en el tiempo cuando el pueblo de Israel están en la restauración del templo y todo lo demás. En Nehemías 13, después de que ellos restauraron el orden de la iglesia, todo lo demás, dice en Nehemías 13, 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyendo el pueblo. O sea, el tema de aquella mañana fue hablar, yo creo que tuvo que haber sido del libro de Números, y la gente estaba atenta a ver qué es lo que se iba a decir. Y fue hallado en él escrito que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Bueno, pero tenía que haber un motivo por el cual el Señor les dijo que ni los amonitas ni los moabitas debían de entrar en la congregación de Dios. Y en el verso 2 mire lo que dice: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Bueno, no solamente no salieron a recibirlos, antes alquilaron. En la versión 60 dice dieron dinero. A mí me gusta mucho esta palabra alquilar, como si fuera un inmueble el cual uno puede alquilar, pero alquilar a una persona. Antes alquilaron o dieron dinero a Balaam contra ellos. Entonces, de acuerdo a lo que se está explicando aquí en el libro de Nehemías, Balaam sí recibió dinero. Antes alquilaron a Balaam o dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aquí es donde estuvo el coraje o el disgusto, mejor dicho, de Balac. Porque él estaba pagando a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam, escuche, teniendo un don genuino de Dios, por eso él dijo, yo no voy a decir lo que el Señor me diga. Y él hizo todo el ritual, los carneros y todo lo demás, y resulta que aquella aparente maldición que él quería o que Balac quería que Balaam trajera contra el
Balac quería que Balaam trajera contra el pueblo de Israel, en vez de resultar una maldición, le resultó en una bendición. Por eso Balac se molestó bastante. Dijo, oye, pues ¿por qué te estoy pagando? Yo te estoy pagando para que los maldigas y mira con lo que sales. Y fueron otra vez. Pero aquí hubo un error de Balaam, de que la voluntad perfecta de Dios era: no vayas ni maldigas a este pueblo. Hermano, ese debería de haber sido el final, amén, para él decir, amén, Señor, eso es lo que tú quieres, ni modo. Pero mire, el dinero es tremendo. Le aumentaron la oferta y entonces él dijo, bueno, yo voy a ir a ver qué es lo que el Señor me dice. La primera vez le dijo, no vayas, y la segunda vez le dijo, ve. Dijo el profeta, la primera vez era la voluntad perfecta de Dios, y la segunda vez era la voluntad permisiva de Dios. Y entonces va otra vez. Por eso dijo el profeta, Dios no cambia su parecer en cuanto a su palabra. Si la primera vez Dios, a través de los labios de aquel profeta, había bendecido al pueblo de Israel, la segunda vez lo iba a volver a hacer. Ahora, sigamos leyendo un poquito más adelante. Al principio, Balaam no se mostró como un profeta sin escrúpulos que inmediatamente se puso su don a disposición del rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Aunque al principio se negó a maldecir al pueblo, aquí voy a usar una palabra. En él había algo que llamamos predisposición. Y usted dice, ¿en qué se basa para decir eso? Bueno, en algo. Bueno, pero ¿qué es la predisposición? Es actitud anímica adecuada para un determinado fin o actividad. Usted dice, ¿cómo puede usted saber que Balaam estaba predispuesto a maldecirlos? Mire, ¿cómo podemos tener esa certeza? Mire, el profeta nos deja entrever algo. Los eventos modernos son aclarados por la profecía, predicado el 6 de diciembre del 65, párrafo 104. Dice, cuando Balaam salió como profeta y fue allá, un obispo, predicador o lo que ustedes quieran llamarle, él era un gran hombre. Pero cuando él consultó a Dios acerca de ir allá y maldecir a Israel, bueno, él tenía un motivo por qué consultar a Dios. Ahorita lo vamos a ver. Dice el profeta, noten estas palabras: a él no le agradaba para comenzar. O sea, a Balaam no le agradaba a Israel para comenzar. ¿Qué es que no le agradara a Israel para comenzar? Bueno, que ya estaba predispuesto. Pero él sabía que como profeta no podía ir así de nomás por la predisposición que tenía, sino que él tenía que consultar a Dios. Ahora, ¿por qué razón consultó a Dios? Mire, el profeta también nos dice, mire, en esto de la predisposición, y esto es algo tremendo, porque esto nos puede suceder a todos. ¿Y cómo se muestra? Mire, cuando en alguna plática entre ustedes o mía o de cualquiera sale a relucir el nombre de alguien, si esa persona está predispuesto en contra de aquella persona, no va a faltar la gotita, como dicen, de ácido para manchar el nombre de dicha persona. Eso es estar predispuesto. Ahora, ¿qué le hizo a Balaam el querer indagar una vez más para ver si Dios había cambiado de parecer? Fue su conciencia. Mire, en cambio a Dios su modo de pensar con respecto a su palabra, párrafo 146. Y ahí estaba Balaam tratando de decir, quizá tal vez Dios se confundió. Yo intentaré otra vez, ven, para ver qué me dice. Dice el profeta, ahora él conoce su corazón. Fíjense, Balaam usó falsamente este texto por causa de su propia conciencia. O sea, él fue y consultó a Dios
por causa de su conciencia, de su propia conciencia, porque realmente él quería ese dinero. Él quería ser dignatario, él quería ese trabajo, él quería esa posición para que lo respetaran como el doctor fulano de tal. Así que él dijo, yo intentaré de nuevo. Por una parte, Balaam estaba caminando en la voluntad permisiva de Dios, donde aparentemente Dios le dio el aval para poder maldecirlos. Hermano, ahora, ¿por qué maldecirlos? Mire, porque aparentemente o no aparentemente, sí había muchas cosas malas en el pueblo de Israel que les hacía merecer una maldición. Se lo voy a repetir. Sí había muchas cosas malas en el pueblo de Israel que les hacía merecer una maldición. Pero con todo y eso seguían siendo el pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde residía una cosa y otra? El ángulo, permítame decirlo de esa manera, desde el que Dios miraba a Israel era completamente distinto desde el cual Balaam los miró. Como cuando el profeta habla del mismo pueblo de Israel, pero cuando estaban en Egipto, Moisés y Faraón miraban al pueblo de Israel desde la misma ventana. Pero uno los veía como el pueblo elegido de Dios y el otro los veía como simples personas que estaban ahí embadurnadas de lodo. Pero aquí, Balaam y Dios no estaban viendo al pueblo de Israel desde la misma ventana, permítame decírselo. Mire, uno escucha lo que el profeta dice y cuando uno indaga, cada uno de sus dichos están en la escritura. Mire, en Números, el capítulo 23, el verso 9, aquí vamos a ver desde qué Dios está viendo al pueblo de Israel. Números 23, 9. ¿Lo tiene? Números 23, 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré. ¿Desde dónde los estaba viendo? De las cumbres de las peñas. ¿Y las cumbres de las peñas dónde están? Arriba. Ahora. Y de los collados lo miraré. Y mire qué precioso. Esto es lo que el Señor está diciendo acerca de Israel. He aquí un pueblo que habitará confiado. Mire, en la versión antigua, que es la que yo uso, tiene un número marginal que dice solo. O sea, he aquí un pueblo que habitará solo. Yo esa escritura la he usado vez tras vez cuando en las reuniones ministeriales me han invitado a hablar sobre la soberanía de la iglesia local. He aquí un pueblo que habitará confiado, o sea, solo, y no será contado entre las gentes, o sea, entre las naciones. El profeta dijo, entre las denominaciones. Con razón dijo el hermano Branham que Israel era una iglesia interdenominacional. ¿Cómo los estaba viendo él? ¿Desde dónde los estaba viendo? De arriba. Desde las cumbres y desde los collados. Pero ahora Balaam, ¿desde dónde los iba a ver? Vamos al versículo 9, al versículo 13, mejor dicho, de este mismo capítulo, solamente unos versículos más adelante. Mire, y Balac instruyó a Balaam y les dijo, mira, fíjate desde dónde los vas a ver tú. Y dijo Balac, ruégote que vengas conmigo a otro lugar desde el cual ¿qué? Los veas. El Señor dijo en Números 23, 9, desde las cumbres yo los veré y de los collados los miraré. Pero ahora Balac le está diciendo, no que él mismo se suba a la cumbre o a los collados para que tuviera la misma vista que Dios tenía de ellos. Y dijo Balac, ruégote que vengas conmigo a otro lugar desde el cual veas su extremidad, o sea, de los extremos, que habitará,
a otro lugar, el cual lo vea, su extremidad solamente verás, que no verás todo, y desde allí me lo maldecirás. Mire, aquí hay algo. Dios los estaba mirando desde arriba. Así como Dios está mirando hoy en día a su novia desde arriba. Pero Balac le dijo, no, tú míralos desde un extremo. O sea, permítame decirlo, Dios los estaba mirando desde el cielo y Balaam los estaba mirando al ras de tierra. Él anduvo entre ellos y se dio cuenta que efectivamente en el pueblo de Israel había cosas que no estaban exactamente bien. Y si no estaban bien, entonces un Dios santo, como era Jehová, los tendría que maldecir. Por eso, mire, escuche. Depende desde donde usted vea a los demás, va a ver la perspectiva. Si usted los mira de como Dios lo mira a usted. Mire, permítame decirle, no hay ninguna persona aquí en esta mañana que tenga un conocimiento más o menos de la palabra de Dios que quiera que Dios lo vea tal y como usted es. ¿O sí? Porque si Dios lo ve tal y como usted es, quizá el Señor encuentre muchas justificaciones para quitarlo de la escena. ¿Por qué? Porque lo va a ver como un pecador. Pero dijo Jeremías, hablando de las lamentaciones, es solo por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. ¿Qué hace la diferencia entre un Dios de misericordia y un Dios de juicio? La sangre. Pero Balaam estaba viendo al pueblo de Israel desde una manera natural y diciendo, sí, ellos tienen muchas cosas mal entre ellos, así que este pueblo no merece otra cosa más que ser maldecidos. Ahora, estoy terminando y voy a leer en la edad de Pérgamo, párrafo 232 al 235. Mire cómo el profeta dice esto. Y miren a este hipócrita, mire cómo el Señor lo llama. O pudiéramos continuar con eso, ven, miren a este rey Balac, la cabeza de todo, le dijo a este falso profeta, dijo, ve allá y solo mira la parte trasera de ellos. A las iglesias grandes les gusta decirle de esa manera a la pequeña minoría de Dios. ¿Saben qué? Yo conocí a uno de ellos. Vaya, ¿saben qué hizo? Él hizo esto e hizo aquello. Ellos son pentecostales, seguro. Oh, dice el profeta, pero si ustedes supieran la verdad sobre ellos, pero los periódicos y cosas callaran eso. Pero permitan que un pequeño pentecostal se salga de lo correcto alguna vez y fíjese cómo todo el país hablará de eso, seguro, sí señor. Pero ahora, fíjese, él dijo, solo mira la parte trasera, la parte de atrás, la peor parte de él. Balaam dijo, sí, solo miraré hacia la parte trasera, las cosas erradas que hacen. Eso es lo que haré. Solo miraré lo despreciables que son, lo que no es bueno de ellos. Porque si él estaba mirando lo que no es bueno, ellos no lo eran. Eso es correcto. Ellos habían cometido todo pecado habido y por haber. Pero lo que falló en ver, él falló en ver esa roca golpeada. Hermano, eso no quitaba lo que habían hecho. Pero él falló ver ¿qué? La roca golpeada. Esa serpiente de bronce. Quizá él solamente sabía que el pueblo se había levantado contra Moisés y que entonces habían venido aquellas víboras y las habían mordido. Pero Dios había dado una cura para eso. En otro sermón, dijo el profeta, si él dijo que los iba a ver desde el collado, dijo él falló a ver a la columna de fuego entre Dios, un Dios furioso, y el pueblo de Israel. Eso fue lo que falló.
Por eso Él los vio de una manera natural. Y seguramente, como los vio desde un ángulo, como dijo el profeta, solamente vio las cosas malas de ellos, que las tenían. A mí nadie me va a querer sorprender y decirme, es que nuestra iglesia es una iglesia santa. Mentira. ¿Y sabe qué? Uno tendría que hacer lo que Balaam, meterse entre ellos para darse cuenta que no es lo que dicen ser. ¿Qué es lo que hace una iglesia santa? Dijo el profeta de Dios, no es el monte santo, como dijo Pedro cuando dijo, y nosotros estábamos en el monte santo. Dijo, es el Espíritu Santo el que hace al monte santo. No es la iglesia santa, es el Espíritu Santo el que hace a la iglesia santa. Por eso, mire, dice el profeta, eso es correcto, ellos habían cometido todo pecado habido y por haber. Pero lo que él falló en ver esa roca golpeada, esa serpiente de bronce, el júbilo del rey entre ellos, sanidad, señales, maravillas y la columna de fuego sobre ellos. Mire, ese profeta ciego, o ese ciego profeta no lo podía ver, no señor. Pero él estaba mostrando lo sucio de ellos. Y luego está entrecomillado. Bueno, yo conozco a uno que huyó con la esposa de otro hombre. Yo sé esto, él robó el dinero. Y dice el profeta, eso es correcto, yo admitiré eso. Pero ellos tenían la misma cosa ya, pero no dijeron nada al respecto. ¿O no? Dígame, iglesia, que no tenga algo como eso. Y no estoy tratando de disculpar eso. Pero ¿por qué no dicen nada? Porque hacen lo que Jesús les dijo que no hicieran. Ellos están viendo la viga, la paja en el ojo ajeno, pero están descuidando en ver la viga en el propio. Esto es lo que el Señor está diciendo. Por eso vemos dos maneras distintas. ¿Usted cree que si Dios hubiera querido maldecir al pueblo de Israel, necesitaría a Balaam? Y más sabiendo el calibre de hombre, no lo necesitaba, él mismo lo hubiera hecho. Cuando Dios les proveyó las serpientes venenosas, precisamente también aquí en el libro de Números, él no necesitó que alguien fuera y decretara juicio, Dios mismo se encargó. Por causa de la actitud que ellos habían tenido hacia Moisés. Él no tuvo que enviar a alguien más para decirle, ve y dile al pueblo, no, él lo hizo. Aquí, él no necesitaba de Balaam para ir a maldecir al pueblo, él mismo lo pudiera haber hecho. ¿Dónde residió el asunto? Lo que el mensajero nos dijo, él los estaba viendo desde una óptica distinta a como Balaam los estaba viendo. Eso hizo, hace hoy y seguirá siendo la diferencia. Eso y solamente eso. Por eso, el ver la peor parte del pueblo de Israel le dio una justificación a su conciencia para poder maldecirlos. Pero la maldición de Balaam no surtió ningún efecto sobre Israel. Y él estuvo plenamente consciente de eso. Por eso, después lo vamos a ver, él cambió. Sí, el maldecirlos no le estaba dando ningún resultado, tenía que cambiar la estrategia. ¿Por qué cambió la estrategia? Por amor al dinero. ¿Por qué? Porque los servicios, perdón por decirlo de esta manera, porque los servicios que él estaba prestando no eran gratuitos. Él estaba recibiendo un beneficio económico por eso. Así que póngase de pie, yo espero que en esta mañana podamos haber entendido un poquito respecto a este personaje, los motivos que él tenía para poder maldecir o querer maldecir, aunque al final no lo logró, al pueblo de Dios. Vamos a orar, Señor. Padre Celestial, esto que nosotros estamos viendo, Señor, a través de tu palabra, Señor, solamente estamos viendo las sombras, Señor Jesús. Padre,
de este profeta, Señor, el cual, aún con un don genuino, Señor, Padre, lo usó mal, Señor, para un beneficio personal, Señor. Y estas cosas están, oh Dios, encaminadas hacia nosotros como ministros, Señor. Aquí hay una lección que aprender, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, porque al hablar estas cosas, el primero que quiero ser, Padre Celestial, redarguido con esto soy yo mismo, Señor. Padre, porque aquí no es el predicador tratándole de repartir a la gente y que él mismo no tome su propia parte, Señor. Ayúdanos, Dios. Padre, cuando uno ve estas cosas, Señor, que están en tu palabra, entonces uno sabe realmente la responsabilidad que pesa sobre uno, Señor. Ayuda a cada ministro local y a cada ministro alrededor del mundo, Señor. Padre, porque estas cosas, Dios, sabemos que fueron traídas por tu mensajero, Señor, y nosotros lo único que hacemos es tomar aquello que ya fue traído, que está escrito en tu palabra, Señor. Padre, para tratar de ver un cuadro más completo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que esta palabra, Dios, se quede en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonemos un canto, hermanos. Gloria a Dios.